Muy buenas a todos, bienvenidos a Charlando con, un podcast de entrevistas en el que hablaremos de música, deportes, fotografía, conciertos y toda la actualidad de las novedades musicales. Hoy entrevistaremos a Sabela. Ella es cantante, compositora y productora y viene a presentarnos su nuevo disco, titulado Ceniza. Bienvenida a Charlando con Sabela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí charlando. Antes de empezar, muchos de nosotros te conocimos por tu participación en el talent show español Operación Triunfo, pero ¿cómo empiezas en Ujú. el mundo de la música? ¿Quién te inspira a ello? Pues yo creo que mi inspiración principal fue mi tío Luis, que era un tío que yo tenía que tocaba el saxofón y la tuba, bueno, tocaba varios instrumentos y me acuerdo cuando era pequeñita que de estar siempre con él. Tengo como unas sensaciones, unos recuerdos no ligados a sensaciones muy bonitas y yo creo que fue mi mayor inspiración el para dedicarme a la música. Después de lo que nos has contado, ¿cómo definirías a Sabela brevemente? Pues yo creo que soy una persona sensible eh, y honesta. Muy bien. Ahora empezamos a hablar de tu discografía. El pasado 3 de marzo sacaste tu nuevo disco titulado Ceniza. ¿Por qué decidiste poner ese título? Bueno, en parte fue por un tema que está dentro del disco, que se llama Cenizas, que es un poema de Alejandra Pizarnik, que me marcó mucho durante toda esta etapa. Y por otro lado, porque, bueno, esta etapa y este disco está muy marcado por la pérdida, por la muerte, y entonces creo que era una buena palabra para englobar todo lo que supuso para mí, que es que todo se había hecho ceniza, pero también con el punto de esperanza que eso tiene. Como bien tú has dicho, es un disco muy, muy personal. ¿Hay algo que nos podrías contar un poco más sobre él? Pues este disco, yo creo que eso, como tú bien dices, es muy personal a nivel sonoro, a nivel de historias y es un disco que se hizo a fuego lento y, o sea, yo sabía que tenía sus riesgos porque no es un sonido habitual hoy en día en España, seguramente, pero era la forma en la que yo tenía de expresar musicalmente lo que me había pasado y lo que me definía también como artista. Y es un disco con bastante intensidad, pero yo creo que es, aun a pesar de ser un disco personal, de historias duras, yo creo que es escuchable, es ligero para escuchar. O sea, creo que hay partes en las que sí, que pueden ser más duras, pero hay otras en las que la adrenalina coge como las riendas de la música y de las sensaciones. Si tuvieses que definir el disco con una palabra que no sea el título, ¿cuál sería? Que no sea el título. mm, yo lo definiría como contraste. ¿Y crees que en Ceniza podemos encontrar tu esencia? A pesar de que es un disco más, como has dicho, más personal y más arriesgado, por así decirlo. Sí, sí, o sea, es mi esencia 100%. No a pesar de, sino por eso es un disco personal y por eso es un disco que suena así, porque es un disco 100% mi esencia. ¿Con cuál es la canción del disco que más te sientes identificada y por qué? A ver, identificada me siento con todas, o sea, elegir una sería un poco raro eh, a nivel de identificación, porque realmente las he hecho yo y porque han formado parte de mi vida esas historias, entonces me tengo que sentir identificada. Pero hay un tema que me gusta mucho, que es Mucho Love, que, que representa muy bien en la situación en la que estoy ahora a nivel emocional y me quedaría con ese. Ahora quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido el proceso ese de composición. Antes has comentado que se ha cocinado a fuego lento. ¿Podrías contarnos así un poco? Ujú. Sí, pues mira, desde que acabé el anterior disco, que bueno, si alguien no me conoce por aquí, pues yo tengo un disco anterior que es Despedida y de hecho ese tema, Despedida, fue el que salió como primer single, pero curiosamente fue el último que compuse en ese proceso y fue desde ese sonido desde el que partí, desde el que llevo explorando más tiempo
Y entonces, bueno, fue a fuego lento también, un poco por obligación, porque vino una pandemia de por medio en la que no se pudo girar la otra, el otro álbum. Y también porque quería realmente empezar algo, empezar una carrera que me identificase al 100%. Quería saber que hasta dónde podía yo hacer a día de hoy. Y hubo obviamente momentos muy duros porque somos un proyecto independiente ahora mismo y no todo es tan bonito como parece, pero también es muy satisfactorio poder hacer tú, poder producir yo, que era algo bueno, que me gustaba mucho hacer y que he aprendido mucho durante este tiempo. Y la verdad es que fue una experiencia, sobre todo de muchísimo aprendizaje, tanto emocional como profesional. A ver, siguiendo por lo que decías, has dicho que el disco lo has producido tú. ¿Cómo ha sido el proceso de producir? ¿Alguna vez habías hecho algo de este estilo? Sí, lo hemos producido Mateo Bruquetas y yo, que es mi compi de batallas. Y luego hay algún tema, como Ya no me quiero ir y Peligro de extinción y Ciudad de Desecho, en los que me uní también a Diego Pizarra, que es bueno, un artista portugués con el que trabajo mucho. Y, y sí, o sea, era algo que me gustaba porque a mí me gusta hacer los arreglos de las canciones, es donde mejor me lo paso. Pero era un reto también porque, bueno, yo no había producido un disco como tal hasta este álbum, ¿no? Pero como teníamos tiempo, nos lo tomamos con tiempo y diciendo vamos a aprender en el camino y vamos a dedicarle el tiempo y el cariño que merece, pues estuvo muy bien, ya te digo. O sea, hubo momentos de tirarnos de los pelos, obviamente, porque es duro, pero estoy muy contenta con el resultado, la verdad. Y sobre la portada, ¿cómo decidisteis planearlo todo? ¿Cómo fue el proceso creativo, estético? Pues mira, el proceso creativo fue en dos partes. Por un lado, la primera parte la llevó a cabo Silvia Grab, que es una artista visual increíble, que bueno, está afincada en Estados Unidos, pero es española. Y con ella trabajamos, partiendo de Ya no me quiero ir y Peligro de extinción, trabajamos todos los visuales del álbum en sí, porque era una estética con la que representábamos muy bien todo lo que estaba pasando en el álbum. Y luego en la segunda parte, que fue la creación del disco físico como tal, me uní a Miguel Duarte, que es un artista gallego y diseñador gráfico, que, bueno, a mí me encanta cómo trabaja porque tiene una visión muy artística del diseño. Entonces, con el material visual que ya teníamos, eh, pues además creamos alguno más, eh, creamos todo ese álbum físico y todo ese universo que rodea Ceniza, que, bueno, si podéis observar, se eligieron como colores, está el blanco y negro, porque obviamente hay una parte oscura en este disco clara, pero luego el contraste de colores es un amarillo, un verde lima, muy fuerte, porque en realidad es un disco que está lleno de, vale, muchísima oscuridad, pero también muchísima luz y muchísima vida. Entonces nos gustaba jugar con esos contrastes. Siguiendo por lo que has dicho, dentro del disco podemos encontrar temas como La Piedra. Hace aproximadamente 3 semanas salió el videoclip, si no me equivoco. Cómo fue la grabación del videoclip? Pues bueno, la grabación de este videoclip, de hecho, de La Piedra, fue un poco ajetreado, o sea, íbamos un poco sin tiempo, también como había tantas cosas que preparar de lanzamiento, de gira, etcétera, pues fuimos un poco al límite, pero bueno, nos lo pasamos muy bien igualmente. A veces esas cosas hay que hacerlas cuando se puede y tal, pero bueno, me uní a gente muy guay, eran muchos conocidos, por lo tanto el trabajo en equipo fue muy muy ágil y muy liviano, porque era gente ya que conocía y con la que trabajo habitualmente, incluso gente que se viene conmigo de gira. Entonces, pues fue muy divertido también. ¿Hay alguna anécdota del rodaje que nos puedas contar? Anécdota del rodaje. Pues no sé qué anécdota. Bueno, en la escena final, que salgo eh, comiendo un trozo de pizza, en plan bajona tremenda después de una gran fiesta. Claro, esa toma obviamente la tuvimos que repetir muchas veces. eh,
y al final me sentó fatal la pizza porque era en plan, yo comía pizza todo el rato y la gente me avisaba, oye, no hace falta que comas todo el rato. Y yo, bueno, da igual, yo voy comiendo. Entonces comí tanta pizza que luego me acabó sentando mal, obviamente, como era de esperar. Antes has comentado que el videoclip fue muy ajetreado porque estáis preparando la gira. El pasado 9 de marzo hiciste el concierto de presentación en Santiago de Compostela y el Sí. 3 de mayo, si no me equivoco, estarás en Madrid. Pero te veremos por más ciudades este año. ¿Tienes algo preparado? Sí, estamos preparando la gira para poder sacar las fechas cuanto antes. Habrá tanto, o sea, este de Santiago y el del 3 de mayo de Madrid. Lo haremos en formato banda, en formato completo y luego también pues tiraremos algún concierto en un formato un poquito más reducido, más electroacústico, que a mí me gusta muchísimo también ese formato. Y eso iremos sacando en cuanto podamos ir confirmando. Ahora te voy a hacer una pequeña ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Venga. ¿Artista favorito? Eh, Lana del Rey. ¿Artista en la que te inspires o que te inspires para componer? Eh, Muchísima gente, pero voy a decir Zahara. Si pudieses abrir un show para cualquier artista, ¿quién sería? Lana del Rey. ¿Artista español con el que te gustaría colaborar? Eh, Zahara. ¿Vale? ¿Canción que tengas en bucle ahora mismo? Ahora mismo, Beso, de Rosalía y Rauw Alejandro, por supuesto. ¿Y ciudad soñada en la que te gustaría tocar? Ciudad soñada en la que me gustaría tocar. Mm, yo diría Buenos Aires, Argentina. Y para acabar, un consejo que le darías a alguien que esté empezando y que se quiera dedicar a la música. Le daría un abrazo enorme y le diría que muchísima paciencia, que por supuesto va a haber momentos de todo tipo, pero que paciencia, paciencia y constancia sobre todo. Pues esto ha sido todo, Sabela. Muchísimas gracias por venir a Charlando con. Espero que sea la primera de muchas. Gracias a ti, Alejandro. Espera.